¿qué pasa si después de 25 años de casada he dicho que me equivoqué en mi decisión? ¿Acaso aún en las decisiones equivocadas no opera la soberanía de Dios? Bueno, su decisión su decisión dependió ya de la soberanía de Dios. Y Dios, en su soberanía, ya escogió a ese cónyuge si realmente han seguido la voluntad de Dios. Pero si están en desobediencia de la palabra de Dios y con conocimiento se casa con una persona que no es creyente, pues obviamente esa persona está en pecado. Y tengo que decir algo que es muy difícil de entender. Dios está encargado de todo lo que pasa en el mundo sin ser el autor del pecado. No hay ni una sola célula, ni un solo asunto que pase de la soberanía de Dios, inclusive la caída, el pecado, ya está bajo la soberanía de Dios sin Dios ser el autor del pecado. Así que aquí aplicaría algo muy interesante en la Biblia, que si en esta época la persona llega a ser hija de Dios, esta persona que hace la pregunta, llega al conocimiento de Dios, su trabajo es obedecer y quedarse en ese matrimonio, ¿sí? Haciendo lo que la Biblia recomienda en Primera de Pedro, versículo del capítulo 3, pero creo que ahí estaba usted hablando del capítulo 4, del versículo 4, donde debe ser una persona que refleja su carácter de una persona que ha nacido de nuevo y que puede conquistar o puede someterse a su esposo como Sara se sometió a Abraham. Pero si el esposo no es creyente, el decreto de Dios, de acuerdo con las Escrituras, es que esa persona debe quedarse en ese lugar. Ahora, si el esposo se va, lo puede dejar ir porque ella tiene el derecho de vivir en paz, pero no puede divorciarlo o separarse de él porque él no es creyente y ella sí es creyente. ¿Usted quiere agregar algo? ¿Puedo decir algo al respecto? Sí. Está bien, el Señor es soberano. No podemos decir que lo que ocurre no hace parte del plan de Dios, pero ya te casaste. Ya te casaste, tomaste la decisión. Ahora ves que la decisión es incorrecta. La pregunta que yo haría es, ¿qué vas a hacer a partir de aquí? ¿Cuál es tu responsabilidad como hija de Dios delante de Dios con tu esposo ahora? Yo creería que debemos enfocar un poco más la pregunta. Sin duda no vamos a cuestionar la soberanía de Dios, pero yo diría, ¿y dónde está tu responsabilidad como esposa? Ya te casaste. Así que el Señor, y el pastor Sujé lo dijo muy claro, la gracia del Señor te capacita para, a pesar de ser una esposa conforme a la voluntad del Señor. Dado que en las Escrituras no se presenta el matrimonio como un acto formalizado mediante un documento legal, ¿cómo debe entenderse bíblicamente el matrimonio? ¿Es un contrato legal? ¿Es una unión espiritual? ¿Es una unión emocional, moral, sexual? ¿Cuándo comienza realmente un matrimonio delante de los ojos de Dios? Brevemente, yo creo que el hermano Jim Neuheiser puede responder mejor esa pregunta que yo, pero
La Biblia presenta el matrimonio como un pacto de compañía. Eso quiere decir que el matrimonio no es un negocio en el sentido de que yo hago un contrato con alguien donde yo voy a cumplir mi parte si tú cumples la tuya. No, un pacto es una promesa jurada. Es una promesa sobre la que yo hago un juramento delante de Dios y de los hombres. Y la idea es un pacto de compañía. La Biblia usa esa palabra tanto en Proverbios capítulo 2 como en Malaquías capítulo 2, donde dice que el hombre que abandona a la mujer de su pacto. Tú hiciste un compromiso el día que te casaste y tú prometiste delante de Dios y delante de los hombres amar a esa mujer, ser fiel a ella hasta que la muerte los separe, en la buena o en la mala, en salud o enfermedad. Así que si en el día de mañana mi esposa queda como un vegetal y no puede hacer absolutamente nada para mí, yo hice una promesa y tengo que cumplirla hasta la muerte, de cuidarla, protegerla, porque es un pacto, no es un negocio. Ahora, yo creo que tal vez la pregunta, Alejandro, no sé si tiene que ver con el hecho de cómo funciona en cada país. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que respetar las leyes de la nación donde vivimos y por lo tanto ese pacto que hacemos debe ser un pacto que se reconozca como tal dentro y fuera de la iglesia. Pero sé que es algo que hemos hablado con nuestro hermano Jim Neuheiser y por eso pienso que él puede responder esa pregunta mucho mejor. So I think I agree with everything that Brother Sohail said. Creo que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el hermano Sugel. My understanding biblically is that marriage is a covenant between two people and it's primarily a family institution. Mi entendimiento es que sí, el matrimonio es un pacto entre dos personas y es principalmente una institución familiar. There's nothing in the Bible giving the government the authority or the right to regulate marriage. No hay nada en la Biblia en donde veamos que Dios le dé al gobierno la autoridad para regular el matrimonio. Now, I'm not saying that you should not register with the government. I usually think that's wise. Yo no estoy diciendo que no debes registrarte con el gobierno, celebrar un matrimonio civil. Creo que eso es sabio. But sometimes the government regulates marriage in a way that is so unbiblical that Christians may not be able to fully participate in what they're doing. Sin embargo, hay circunstancias en las que el gobierno establece regulaciones para el matrimonio que no son bíblicas y que hace imposible que los cristianos participen en ellas. When the government is using its legitimate authority, we must obey according to Romans 13. Cuando el gobierno está haciendo uso de su autoridad legítima, debemos obedecer, según Romanos 13. When the government commands us to sin, we must disobey according to Acts 5:29. We must obey God rather than men. Pero cuando el gobierno nos está impulsando a pecar, ahí debemos desobedecer, según Hechos 5:29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sometimes the government so misuses their authority that Christians may choose to disobey. Hay momentos en que el gobierno utiliza de manera ilegítima su autoridad, de manera que los cristianos deben desobedecer. I'll give you an example. Les daré un ejemplo de ello. That many years ago in the state of South Carolina in the United States, Hace muchos años, en el estado de Carolina del Sur, it was against the law for a black person to marry a white person. era en contra de la ley que una persona de color negra se casara con una persona blanca. My understanding biblically is that they are free to marry under God. Bíblicamente, nuestro entendimiento es que son libres de casarse bajo Dios. And the government has no right to forbid such a marriage. Y el gobierno no tiene ningún derecho de prohibir tal matrimonio. They don't have to get married. They could marry somebody else. Obviamente no tienen que casarse, pueden casarse con otra persona. But my opinion would be that when the government is so terribly mismanaging their oversight of marriage, that sometimes Christians may find themselves operating outside of what the government. Sin embargo, mi opinión es que cuando el gobierno está utilizando negativamente, usando mal su autoridad, los creyentes pueden o deben desobedecer para no pecar contra Dios. And they may suffer the consequences. Y
a raíz de eso deben estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Give one more brief example of the government's not having a right to regulate family. Otro ejemplo breve de cómo el gobierno regula ilegítimamente el matrimonio. Up until recently in China, a married couple was only allowed to have one child. Hace muy poco, recientemente, en China a las parejas solo les permitían tener un hijo. When I was in China, I was surprised to find in my class a couple that had two small children, one of which was born illegally. Descubrí, estando en la China, en una de mis clases, que había una pareja que tenía 2 hijos. Uno de ellos había nacido ilegalmente. The government doesn't have a right to tell you how many children to have. Pero el gobierno no tiene derecho de decirte cuántos hijos puedes tener. That doesn't mean you may not get punished, but I just think they're exceeding their authority. So the Bible does not give government authority over the family. Eso no significa que si desobedeces no vas a ser castigado. Es posible que sí, sin embargo, la Biblia no le ha dado ese tipo de autoridad al gobierno. I hope Dr. Lulbeck would agree because he talked about sphere sovereignty from Kuyper, I think, and the family has a sphere and the government should promote family, not destroy it. Yo creo que el Dr. Liedbach va a estar de acuerdo conmigo, ya que él habló de las 3 esferas de la sociedad planteadas por Kuyper. Last thing, when the marriage covenant is violated, it often becomes a legal matter to the government in terms of child custody and alimony and assets and things like that. When a couple divorces, it becomes a legal matter and the government almost of necessity gets involved in terms of separation of assets, financial responsibility, and children. That's tragic. That's when there's been failure. Obviamente, cuando hay un divorcio, cuando se han violado el pacto matrimonial, pues necesariamente el gobierno se involucra. Es trágico, pero debe involucrarse por cuestiones de separación de bienes, custodia de los niños y cosas como esas. Muy bien. Pastor Rubén. Bueno, ya que me han dado el micro, pues diré algo. Por cierto, mi nombre es Rubén, no he predicado hoy, predico mañana. Porque quizá alguno dirá, bueno, ¿y este hombre de dónde ha salido? ¿Ya? Así no llega, mañana ya me verán, ¿ya? Pero bueno, aquí Noé me ha invitado, ¿ya? Creo que ese concepto de pacto creo que es el término que la Escritura utiliza para definir lo que es el matrimonio. Y creo que es simplemente para dar un ejemplo de la importancia de lo que es el concepto de matrimonio como pacto y no como contrato. Pienso que lo que es nuestra sociedad con la idea del contrato ha dañado de una manera profunda lo que es el matrimonio desde el punto de vista bíblico. Recuerdo que estaba escuchando la conversación que tenían 2 chicos, o mejor matizo, no es que tienda a escuchar las conversaciones de los otros, pero resultó que estaba allí y la escuché. Y estaban básicamente hablando de decir, bueno, oye, mira, ¿esto del matrimonio qué es? Esto simplemente es un papel. Oye, un papel que ahora tú lo firmas y que, oye, si la cosa no va bien, lo rompes, firmas otro papelito como el divorcio y ahí si te he visto, no te acuerdo, no me acuerdo. Entonces, esa es la idea de contrato. Pero lo que es el matrimonio como pacto está basado en unas promesas hechas delante de Dios, donde Dios es aquel que vigila y salvaguarda lo que es ese pacto hecho delante de Él. Cuando vamos a las Escrituras, los pactos generalmente solían cerrarse con un juramento que podía ser visual o que podía ser verbal y se juraba por alguien mayor que uno. Cuando Dios confirma lo que son sus promesas a Abraham en Génesis 22, Dios juró por sí mismo porque no puede jurar por nadie mayor que Él. Por lo tanto, cuando se jura por alguien mayor, se está básicamente apelando a que esa persona o aquel ser mayor sea aquel que vigila y salvaguarda lo que son esas promesas y ese pacto que se ha realizado. Y eso es lo que es el matrimonio. El matrimonio no es un contrato, como muy bien se ha dicho, que está basado en beneficios, sino que hay 2 palabras en el Antiguo Testamento que reflejan lo que es la esencia y el corazón de pacto, que es la fidelidad y el amor leal. Sean cuales sean las consecuencias, sea cual sea la situación que la vida nos lleve, hay una fidelidad y una lealtad inquebrantable en ese pacto hasta que el Señor determine, el cual es vigilado delante de aquel que hemos hecho las promesas de mantenernos unidos, de mantenernos en lo bueno, en lo malo, como se dice en España, en las duras y en las maduras. Muy bien.
¿Es sabio que un pastor soltero desee casarse con una hermana que no tiene vocación para servir en la iglesia local? Pastor Julio, adelante. Mis hermanos, bueno, quiero aclarar algo. Cuando uno como pastor se casa, la esposa, más que ser la esposa del pastor, en mi caso, es la esposa de Julio Benítez. Y digo esto porque hay un concepto equivocado de que las esposas de los pastores, aunque en el ambiente conservador no le llamamos pastoras, de todas formas se espera que ellas se involucren activamente en algunas responsabilidades de la iglesia. Por lo menos se espera que sea profesora de niños, directora de la escuela dominical, que esté al frente del grupo femenil. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿O acaso en alguna parte encontramos una mención a la esposa de Pedro, que era la conferencista asistente de su esposo? Encontramos alguna referencia en las Sagradas Escrituras de las esposas de Tito, de Timoteo, como que Pablo le está dando una instrucción para las responsabilidades que ella tiene siendo la esposa del pastor. Así que a lo que quiero conducirlos es, las esposas de los pastores son las esposas de ese hombre. Y las responsabilidades que Dios les da son las responsabilidades que tiene toda esposa cristiana, y las responsabilidades que ella tiene en la iglesia son las responsabilidades que tienen los miembros. Así que, de acuerdo a los roles que la Biblia asigna, todas las miembros de la congregación tienen ciertas responsabilidades. Igualmente, las esposas de los pastores como miembros, pues bueno, tienen las responsabilidades de los miembros, pero como ya nos enseñaba, creo que era el pastor Sugel, hay una diferencia entre una soltera y una casada. La soltera, dice Pablo, bueno, tiene más tiempo para servir en los asuntos del reino. La casada tiene que dividirse. Servir en el reino, pero principalmente servir a su esposo. Pero hay una diferencia entre una esposa sin hijos y una con hijos. Así que puede que haya una esposa de un pastor que no tiene hijos, entonces a lo mejor tendrá algo más de tiempo para algún servicio en la congregación. Así que con relación a la pregunta si es sabio que un hombre que aspira o que ya es pastor se case con una hermana que no tiene vocación de servicio, la pregunta es ¿a qué se refiere con servicio? ¿A que sea conferencista? ¿A que sea líder de las damas? Eso no lo pide las Sagradas Escrituras en ninguna parte. Pero si se refiere a que es una mujer centrada en sí misma, que no le importa nada de lo que pasa en la congregación, bueno, esa no es la mujer ideal. No hablo más. ¿Cómo hablar con un hijo que lucha
contra la homosexualidad siendo un hijo criado en un hogar cristiano? So the question is, how do you talk to a child who may be struggling with homosexuality? And, you know, the one thing that our society has kind of put over on people is that this is a legitimate category of sexual orientation. Una de las cosas que nuestra sociedad le está enseñando a la gente es que este deseo o esta inclinación homosexual es una categoría legítima de nuestra orientación sexual. And because of that, and especially in some of the school systems, it is taught that this is an acceptable lifestyle and that children should be free to choose this type of life. Debido a eso, pues se acepta libremente, incluso se enseña en las escuelas de que esta es una elección aceptable, que este jovencito o jovencita es libre de elegir su orientación sexual. But I think really the best way to deal with a child is to help them to understand that just because you have a feeling, just because you feel like you have a certain bent towards something like that does not make it right, and that is not unusual in every area of sin. Pero una de las maneras en que podemos ayudar a esta persona, a este joven, es decirle que no simplemente porque tenga un sentimiento o una inclinación hacia cierto pecado, eso no lo hace correcto, y que este tipo de sentimientos e inclinaciones hacia distintos pecados no es algo inusual, eso ocurre en otras esferas del pecado. There are many things that we may feel like doing, but we know, according to Scripture, that they're wrong. Porque hay muchas cosas que nosotros sentimos el deseo de hacer, eso no las hace buenas, la Escritura dice que son malas. So, for example, if I said, I feel like stealing your wallet, so therefore I must be a thief. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo estoy sintiendo como ganas de robarte tu cartera, entonces significa que soy ladrón por naturaleza. And if I were to justify that and come to you and say, well, I'm a thief and I just can't help myself, what would you say? Imagínate, si yo llego a ti y te digo, no, es que soy un ladrón y es inevitable, así soy, ¿tú qué dirías de ese argumento? Well, you would say it is wrong that you want to steal my wallet. ¿Tú qué dirías? Pues está mal porque te quieres robar mi cartera. And I would respond, but I feel like that's what I need to do. Y yo te respondería, pero es que eso es lo que siento en el fondo de mi corazón, es lo que necesito hacer. So I think especially this example, when we talk about young children, is to help them to understand, first of all, biblical truth at a young age. Entonces, primero, debemos ayudar a entender a estos jóvenes la verdad bíblica desde pequeños. And to create an environment in the home in which they are taught biblical principles and biblical models. Y poder crear un ambiente en el hogar donde ellos puedan aprender principios bíblicos y ver modelos bíblicos. We know that with children, that maturation process takes time. It is not something that children grasp immediately. Sabemos que el proceso de madurez de un hijo toma tiempo, eso no se da de manera inmediata. But as parents, you have the responsibility as well to set parameters with your children and to help them to understand that this is not something that would be pleasing to God and it is not acceptable. Sin embargo, ustedes como padres, nosotros como padres, debemos establecer parámetros claros para que ellos sepan que estas conductas no agradan a Dios. And in a loving way, you can take them to the scriptures and teach them those verses, for example, in Romans chapter 1 and other places that talk about the dangers of homosexuality and why that's sinful. Y obviamente en una disposición y actitud amorosa, poderles mostrar con la Biblia pasajes que hablen acerca de los peligros y de la pecaminosidad de estas conductas homosexuales, como por ejemplo Romanos capítulo 1 y otros pasajes. And to the degree that your children are able to understand, explain to them why you are teaching what you're teaching and why the Bible says what it says. Enseñarles
de manera que ellos puedan entender el por qué la Biblia dice lo que dice y por qué ustedes están enseñándoles estas cosas. You know, this is important because many parents will just go to their children and say, no, that's wrong, and leave it at that. Esto es importante porque muchos padres lo único que harán es acercarse a sus hijos y decirles, eso está mal, y es todo. And that sometimes can leave a child confused and really wondering why there is a no to their questions. Y eso es equivocado porque puede dejar a este niño, a este joven, confundido, preguntándose por qué simplemente hay un no. And I think in this day and age, as parents, you have to pay close attention to what your children are reading and what they are seeing and what they are taking in. Por otro lado, en esta época como padres debemos estar muy pendientes de lo que nuestros hijos están leyendo, lo que están viendo y aquellas cosas que están aprendiendo. Because we live in a society that is increasingly sexual promiscuous, and we know that our children are bombarded with all kinds of sinful and perverted ideas on a regular basis. Que vivimos en una sociedad inmoral, sexualizada, donde nuestros hijos están siendo bombardeados constantemente con todo este tipo de contenido. So again, teach biblical principles and be on your knees in prayer. Así que de nuevo, enseñen principios bíblicos y estén orando de rodillas constantemente. Muy bien, una última pregunta. Last question. Como padres tenemos el reto de guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Guide our children in the Word of God. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto debemos exigirles a nuestros hijos estar en el devocional familiar? To what extent should we obligate make of children to be in our family devotion? Sin llegar al punto de que se vean obligados, y más cuando tienen 18 años. So, a big aspect of even the previous question is this child a believer? And you have different expectations, like even if you have a child who doesn't want to go to devotions and they may have same-sex attraction or whatever, as Rosario Butterfield made it clear, what they need is the gospel, not a changed lifestyle. Un aspecto muy importante, incluso relacionado con la pregunta anterior, es si este chico o chica es creyente. Porque sin importar cuál sea la circunstancia, como dice Rosario Butterfield, ya sea que no quiera ir al devocional o esté luchando con atracción por el mismo sexo, lo que él o ella necesitan es el evangelio. Deuteronomy 6 says that we should be teaching the Word of God to our children from a very young age. Deuteronomio 6 dice que debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos desde muy pequeños. Likewise, Ephesians 6, where we should be instructing them along with disciplining them. De la misma forma que Efesios 6 establece de enseñarles en la instrucción y el temor del Señor. But Ephesians 6 also says don't provoke them to anger. Pero Efesios 6 también dice que no provoquen a ira a sus hijos. I've seen some fathers get all excited about devotions and they do something that is too long and too complicated, and even the small children want to run away. Y he visto padres que se emocionan con hacer el devocional familiar, pero muchas veces lo hacen demasiado largo, demasiado complicado, que incluso los niños pequeños quieren salir corriendo. My advice would be it should be short and simple. Mi consejo es, hagan un devocional corto y sencillo. As our children go older, I think we as parents have freedom to decide in either direction. There's not, from my standpoint, biblically, you must do this or you must do that. And it depends upon the child and the parent. Yo creo que hay libertad para que los padres puedan tomar la decisión en cuanto a cómo manejan la situación. No creo que, en mi opinión, no creo que haya una dirección de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y depende de las circunstancias. I think you as a parent have a right to say, if you live in our house, we do this every day, and we expect you to join us. Sin embargo, creo que un padre tiene el derecho de decir, bueno, tú vives en nuestra casa y esto es lo que hacemos cada día o estos días, así que vas a estar en el devocional. The same thing goes with church attendance. Y lo mismo debe ocurrir con asistir a la iglesia.
But some parents may conclude, let's say you have a 21-year-old living at home, Sin embargo, algunos padres pueden concluir lo siguiente. Digamos que tienen un hijo de 21 años viviendo en casa. they're following the rules of the home, Están siguiendo las reglas del hogar. they're not drunk and immoral, No viven en inmoralidad ni borrachera. they work hard, Trabajan duro, but they're not converted. pero no son convertidos. Does forcing them to sit down to devotions or forcing them to go to church necessarily benefit them? ¿Será que obligarlos a sentarse en el devocional o a asistir a la iglesia necesariamente los beneficia? They know what you believe. Ellos ya saben lo que tú crees, They've been hearing it for 20 years. lo han estado oyendo durante 20 años. You still can say, if you're going to live here, you should come. Sin embargo, todavía eres libre de decir, si vas a vivir aquí, siéntate al devocional. But there's nothing in the Bible that requires you to do that. Pero no hay nada en la Biblia que te mande a hacer eso. And you may decide as a parent to say, after a certain age, we would like for you to come, but we're not going to obligate you to come. And I can't see anything in the Bible that would say we're not allowed to make that choice. And it would depend on a lot of the particulars about the child. Sí, y creo que hay padres que pueden decidir hablar con amabilidad y decir, mira, nos encantaría que nos acompañaras en el devocional, no te vamos a obligar, pero otra vez, todo depende de los particulares y de las circunstancias que rodeen a ese hijo o hija. Obviamente, si va a iniciar un devocional o pensar que la persona, el hijo que tiene 18 años, va a iniciar un devocional, pues no es el tiempo apropiado para eso, especialmente si ese hijo o hija no es cristiana. El devocional obviamente inicia desde una tierna edad, pero creo que estamos hablando de personas que quizás llegaron ya al Evangelio cuando tienen hijos de 18 años. Creo que el punto más importante es no olvidar presentar el Evangelio a estos jóvenes, el Evangelio de la gracia con gracia, sin obligarlos, como hablar con una persona que ya tiene la habilidad de hacer preguntas serias y de contestar con teorías influenciadas por el mundo o por las filosofías que ellos están aprendiendo en los colegios o en la universidad, o sencillamente con la influencia del mundo. Creo que para un joven o una joven de 18 años es importante que los padres participen con ellos en conversaciones amistosas, cariñosas, siempre siendo enfocados en la presentación del Evangelio. Una pregunta básica que le hacemos a cualquier persona que no conoce el Evangelio es: si usted muere ahora o esta noche, ¿por qué? ¿Para dónde iría? Y con cariño y con compasión demostrarle o hablar con él que hay dos destinos, cielo e infierno, y mostrarles el camino para el cielo y su amor por ellos, de amarlos eternamente, de tal manera que usted con cariño, con compasión y con mucha gracia, con mucha paciencia, a presentar el Evangelio. Yo creo que es más fácil presentarle el Evangelio a un joven cuando usted no solamente se convierte en su padre, pero un amigo, una amiga. A quick question that comes to my mind in this context is, Llega a mi mente una pregunta rápida en este contexto. what is the relevance of the great parable of the prodigal son? ¿Cuál es la relevancia de la parábola del hijo pródigo aquí? What was interesting about the father of the prodigal son
he realized his son was too old to compel him to continue in the household worship. Algo importante que notamos es que el padre del hijo pródigo se dio cuenta de que él era ya lo suficientemente adulto como para que lo obligaran a quedarse. And he even acquiesced to the very daring, disrespectful request, I want my inheritance now. Y este padre incluso accedió a esa petición irrespetuosa de su hijo cuando le pidió su herencia en ese momento. Whether that was a good idea or not, what it did do is that when the son finally came to his recognition of his brokenness, he knew he could go back home even if he couldn't be a son. Y ya sea que eso hubiese sido una buena o mala decisión, lo que sí causó es que ese hijo, cuando se dio cuenta de su estado, sabía que podía regresar a su casa. So family devotions and necessity of attending worship service with an adult child may not be the bridge you want to fight on, because someday they are going to be broken and need to come home. And if you kept that relationship intact, you might have a great opportunity to minister. Así que el devocional familiar o asistir a la iglesia quizá no sea la batalla que tú quieras pelear con tu hijo. A veces ellos deben salir y algún día este hijo puede estar quebrantado. Y si tú has mantenido una relación amigable, saludable con él a pesar de su incredulidad, eso va a establecer la oportunidad de luego tú ministrarle cuando él esté quebrantado. If anyone has had an adult child come home to celebrate their faith, it's a beautiful thing. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de celebrar la fe de un hijo en su vida adulta, eso es algo maravilloso. Just to mention one thing, there's actually a book at Poema it's called You Never Stop Being a Parent, which is about parenting adult children. Modesty permits me not to tell you who wrote it. Por cierto, hay un libro en Poema que se llama Nunca terminas de ser padre, algo así, o nunca dejas de ser padre, que trata acerca de criar hijos adultos. Y por modestia y humildad no se me permite decir quién es el autor. I'd like to ask who wrote this story, right? Who wrote it? Co-author. Dice, tuve un coautor. Muchas gracias a cada uno de los conferencistas por responder las preguntas. Creo que es bueno darle gracias a Dios, ¿verdad?